Libertad de Expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como yo siempre les digo todos los jueves, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, de estar en una transmisión más de Entrelazados. ¿En dónde? En esa radio, en 97.3. Y bueno, les agradezco que se vayan conectando, ya se van conectando, por favor, conéctense, manden sus mensajes aquí en el chat, ya saben, en Facebook. Y bueno, espero que hayan pasado una excelente semana, que estén pasando una excelente semana. Como les digo también, es un viernes chiquito. Ya es jueves, ya casi es fin de semana. Recuerden que los fines de semana hay que aprovecharlos para poder descansar, para estar tranquilos, para estar bien, porque es una recarga emocional y también física, claro. Nos ayuda muchísimo para poder estar bien, tanto física como emocionalmente. Siempre hay que cuidarlo. Recuerden que Entrelazados siempre busca la mente y cuerpo en equilibrio. Por eso es que los temas se van enfocando tanto en la parte física como en la parte emocional. Y bueno, el día de hoy es un tema de igual manera de mucha importancia, en el cual tiene mucho que ver con conmemoraciones que realizamos cada 25, que es para poder erradicar la violencia. La violencia tanto en la mujer, pero me quiero enfocar en la parte general. En ocasiones tenemos acciones, decimos palabras, hacemos comentarios o de repente hasta gestos que para nosotros son normales, pero realmente no son así. Tienen un contexto por ahí de violencia que a veces no lo tomamos en cuenta o no nos fijamos. Y será un programa en el cual estaremos hablando de ello sobre qué es la violencia, los tipos de violencia, porque a veces consideramos que regularmente es nada más psicológica o física, pero hay muchos más tipos de violencia y sobre todo en qué ámbito se puede llevar a cabo. Reitero, en ocasiones lo hacemos sin pensarlo y se van a dar cuenta que algunas acciones que de repente les voy a decir, los llegamos a hacer no con la intención de violentar, pero obviamente es importante reflexionar sobre este término. Y bien, vamos a iniciar, no antes, sin agradecer allá en cabina que me acompañe Salvador. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a iniciar entonces sobre este programa, como les comentaba, que está relacionado también con el tema que habíamos visto la semana pasada. ¿Cuál tema? El que habíamos comentado, se acordarán, de las redes sociales, de la comunicación, de poder establecer una interacción, pero a través de una red social. Y que tiene mucho que ver y está muy relacionado con la parte también de violencia, porque para eso está existiendo el ciberbullying, o la violencia a través de las redes. Pero realmente nosotros, ¿cómo podemos detectar que lo que realizamos o lo que nos realizan o lo que hacen con nosotros o nos dicen ya es catalogado como violencia? Bueno, pues miren, vamos a iniciar con estos términos y van a ver que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Para empezar, en la parte de violencia, es toda aquella acción, aquellas palabras, actitudes, gestos, los cuales van con un contexto de dominar al otro o de ejercer un poder sobre el otro. El objetivo como tal es conseguir un beneficio
ya sea un beneficio económico, un beneficio psicológico o también hasta un beneficio físico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un beneficio psicológico es cuando la persona está ejerciendo a través de palabras el poder, el dominar a los demás y de cierta manera, aunque no lo creamos, se va sintiendo un cierto placer por estar dominando a la persona. Por eso es como una recompensa psicológica. En la parte económica, por ejemplo, también hay diferentes maneras de encontrar como esa satisfacción en la parte sexual, en la parte física, y son diferentes tipos de violencias que se pueden ejercer. Ahorita en primera instancia, como les comentaba, la violencia es toda aquella situación que estamos ejerciendo hacia los demás, pero con la intención de someter, de dominar, de tener el poder. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con este término que realmente es todo un concepto y es toda una situación en la que debemos de atender? Porque en la violencia, vámonos un poquito sobre género, sobre las generaciones. ¿Les parece? En la parte de las generaciones, bueno, pues, si nosotros bien sabemos, anteriormente, acorde a la educación, acorde a la cultura, se le daba más poder a la parte masculina, el cual llevaba ese poder o llevaba esa batuta de poder y de ser el hombre proveedor, de ser la persona quien fuera la cabeza de la familia. Hasta ahí no es que esté mal, no es que esté bien. El punto es que se empieza a dar un poder y algunas personas, o algunos hombres, pues empiezan a ejercerlo de una manera en la cual va a dominar a la otra contraparte que es la mujer, ¿sí? Por eso es que se empieza a conmemorar el Día de la No Violencia hacia la Mujer, porque de manera generacional, pues bueno, se daba más del hombre hacia la mujer. Se llega a dar también de la mujer a hombre, pero realmente era lo más común. Y además de lo más común, era aparentemente lo permitido, porque llevaba la batuta, porque llevaba el poder, y entonces tenía toda la autoridad o derecho de poder hacerlo. Porque, reitero, socialmente estaba permitido. ¿Se acuerdan que esto, espero que hayan visto el programa anterior, ¿sí? En el programa anterior se acordarán que les comentaba que muchas de las cosas que llegamos a hacer es por una parte social, porque socialmente está establecido, está permitido y a veces hasta aplaudido, ¿sí? Lo mismo pasó con esta cuestión y con este gran concepto y estas grandes acciones que llevan hacia la violencia. ¿Qué sucede? Se le da ese poder al hombre, pero el poder era hacia el ser la cabeza y la responsabilidad de ser la cabeza de la familia. Sin embargo, ese poder se fue ejerciendo ya con un contexto o con un objetivo de violentar. ¿A qué me refiero? Aparentemente, los golpes, los insultos, los engaños, la violencia económica de no estar a lo mejor dando el dinero suficiente, todo este tipo de acciones se le llaman violencia o ya son consideradas acciones violentas porque, como les decía, es cuando ejerces el poder sobre el otro. Pero obviamente con la intención de eso, de ejercer tu poder y de ser dominante hacia el otro. A eso se le llama violencia. Y también porque estás afectando al otro. No solamente es someter a la persona, sino que es de generar un miedo total y pánico a veces en la otra persona. Cuando de este lado se ejerce alguna acción, algún gesto, alguna situación que es con un contexto violento, que ejerce poder y de este lado hay un pánico, hay un miedo, entonces se compagina y se hace el ciclo de la violencia. Porque en el ciclo de la violencia, claro que también va a haber los actores. Tiene que haber actores, uno que es el que recibe todas estas acciones y el otro el que emite todas estas acciones. Pero el que recibe va a generar miedo, pánico y diferentes emociones.
y del otro lado va a ejercer el poder y de cierta manera un placer a tener ese poder. Mientras la persona la cual recibe la violencia no hable, esté a órdenes de la otra persona, entonces está el placer continuo de yo tengo el poder, yo tengo la batuta y yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que se supone. Como les decía, en las generaciones aparentemente esto era normal. Como les comentaba, socialmente era permitido y a veces hasta aplaudido, porque el hombre debería de tener esa batuta, esos comportamientos. ¿De acuerdo? Ahorita lo que les comento es una representación y realmente es una explicación a lo que las generaciones son. ¿De acuerdo? Sin entrar en juicios de bueno o malo. Aquí lo que vamos haciendo es marcando que en las generaciones a veces era aplaudido porque el hombre que llegaba a someter a la mujer o que llegaba a dominar a su mujer, porque también era esa parte de propiedad, entonces era quien sí tenía un verdadero valor y un verdadero nombramiento de hombre y de la batuta de la familia. Entonces, quien era hombre, o como decían, se dice hombre, es aquel que dominaba a través de la parte física, a veces a la parte sexual, la parte económica o la parte psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, socialmente era permitido, reitero, a veces aplaudido, y era totalmente normal. Sin embargo, con toda la evolución que ha tenido las generaciones, esto ya no está siendo así. Por ende, ya empieza la equidad, la igualdad de género. Sin embargo, aquí el punto y mi objetivo del día de hoy es poder comentarles y hacer la reflexión de realmente cómo es que a veces nosotros ejercemos violencia, independientemente de ser hombre o ser mujer, a veces hasta de ser niños o ser adolescentes. También se llega a ejercer la violencia entre niños, entre adolescentes, entre adultos o en las diferentes edades o etapas. Pero voy retomando, como en este caso tenemos en la generación que va aceptando y va evolucionando y nos vamos dando cuenta que no es una acción que debe de ser permitida, no es una acción que podamos normalizar y no es una acción sobre todo que haga bien a las personas. Son acciones que están dañando a personas, a familias y a una sociedad. Entonces, el hablarles de este concepto tan complejo es el hablarles en la parte reflexiva, comunidad, en el aspecto de poder decir en qué momentos estamos ejerciendo violencia o en qué momentos de repente lo llegamos a normalizar. Porque claro que nos llega a pasar también como sociedad que llegamos a normalizarlo o que llegamos a aceptarlo. O a veces decimos, pues así es esto o así es la persona. Ese es el punto, ¿saben? También de la violencia. Ahora, hay diferentes tipos de violencia, ¿sí? Está la violencia, como les decía, la violencia psicológica. ¿Cómo funciona este tipo de violencia? A través de palabras, a través más acciones, pero sobre todo palabras, gestos que van desde las creencias, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si una persona, independientemente, reitero, esto puede ser tanto de hombre a mujer, de mujer a hombre, si una persona le dice a otra, es que tú no sabes, o es que tú no puedes, es que nunca puedes, o nunca vas a poder, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta persona va a estar con esa creencia y va a comprar esa creencia de no puedo. Sin embargo, no solamente es lo que te digan, sino el efecto resonante que tiene en tu mente, porque el ser humano es tan inteligente, la mente es tan inteligente que no solamente capta lo que dices, ¿qué crees? Capta más bien lo que hay entre líneas que lo que se dice. Y eso es impresionante, porque tú le puedes decir a una persona, es que tú no sabes, por ejemplo, así, tú no sabes. Y con ese hecho, con esa palabra, la persona puede interpretar 1000 cosas. Muchas ideas, muchos panoramas de, es que no sé,
es que no puedo, nunca voy a poder, es que me dicen que yo jamás voy a poder, me lo han dicho también mi familia, no solamente esa persona me lo dijo, yo también me lo he dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a creer esa frase, pero por todo el contexto que ya tenías. ¿Te das cuenta? Esa es la parte de la violencia. En ocasiones decimos palabras, pero no nos damos cuenta. ¿Y qué otro tipo de violencias hay? Bueno, ¿qué crees? Te las digo después de una pausa así chiquitita. Y regresamos. Estamos entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En el ISSSTE, jugamos contigo el partido más importante, tu salud. Métele gol a la diabetes. Cada jugada cuenta. Mejor alimentación, más vida. Deja fuera de juego a las bebidas azucaradas, harinas refinadas y productos ultraprocesados. Juega para ganar. Come verduras, frutas y leguminosas. Controla el marcador. Realízate tus chequeos médicos. Refuerza tu defensa. Come saludable. Estamos transformando el ISSSTE. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y bien, como les dije, fue una pausa así de chiquitita. Seguimos hablando de este tema que es muy importante. Es un tema tal vez ya más serio que otros. Pero, ¿saben? Este tema es totalmente indispensable que lo llevemos a la reflexión. Porque, al final del día, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, como les decía hace un momento, a veces decimos palabras, que aquí viene la parte de ejercer violencia psicológica. Decimos palabras en ocasiones dentro de la broma o dentro de, pues no es cierto, o a lo mejor se me ocurrió, o así lo digo. Pero debemos de tener muchísimo cuidado con las palabras que decimos, con las palabras que nosotros llegamos a expresar, porque entonces estamos cayendo en una ofensa, ¿de acuerdo? No significa que siempre lo vamos a hacer o lo vamos a estar haciendo con esa intención. Reitero, llegamos a un punto donde decimos, lo dije de broma, lo dije sin querer queriendo, ¿no? Lo dije porque así me llega a pasar o así le digo a todo mundo. Sin embargo, tenemos que verificar que las palabras que decimos no estén hiriendo al otro. O no sean palabras en las cuales hago referencia a que la persona no sabe, a que la persona no puede, a que estoy minimizando a la persona. Ese es el punto. Cuando yo hago un comentario de minimizar a la persona, de minimizar lo que hace o su valor, entonces ya estoy ejerciendo la violencia. Actualmente llegamos a decir, es que ya todo es violencia, todo es considerado como violencia. Más bien el punto, ¿saben? Para no entrar como en esa confusión, porque a veces llegamos a esta cuestión de, bueno, entonces todo es violencia. Más bien la cuestión es que todos los comentarios debemos de cuidarlos, ¿de acuerdo? Y debemos de cuidarlos sobre todo en personas las cuales no conocemos, en todas claro, pero sobre todo en personas que no conocemos o cuando ejercemos tal vez una profesión, cuando ejercemos una profesión y estamos hablando con las personas, ¿de acuerdo? Es muy importante tener mucha conciencia de las palabras que decimos. Ahora, si por ejemplo tú llegas a manejar palabras como de, es que siempre te sale mal esto, porque el mexicano tiene 4 palabras que son como muy arraigadas acorde a la cultura de siempre, nunca, todo y nada. Entonces, cuando llegan a decir, siempre te sale mal, nunca puedes, todo está así, ¿qué es lo que sucede? Reitero, que la mente empieza a generalizarlo y dice, si me dijo que siempre estoy mal, pues entonces ¿para qué hago las cosas bien si siempre voy a estar mal? Esa es una forma de violentar a la persona. Sin embargo, a veces no lo hacemos con esa intención. Ese es el punto. O a veces no lo estamos haciendo con la intención de dañar al otro.
Sin embargo, debemos de tener mucha conciencia de cómo el otro va interpretando lo que nosotros le vamos diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vámonos, yo como siempre les digo, vámonos a las etapas de desarrollo, qué es lo que va sucediendo. Vámonos, y todavía estamos con la parte de la violencia psicológica. ¿Cómo van haciendo este tipo de violencia? Cuando nosotros decíamos, minimizamos al ser humano. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a los niños, es que no puedes, reitero, es que no sabes, es que nunca eres organizado, siempre eres impuntual, es que tú te falló esto y ¿por qué no sabes? O el comparativo. Desde ahí empezamos, sin intención, pero empezamos a ejercer, sin darnos cuenta, una violencia. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? ¿O cómo podemos expresarnos sin caer en ese término de violencia? Bueno, tener mucho cuidado cuando comparamos a las personas, cuando minimizamos a la persona, cuando minimizamos su esfuerzo, cuando minimizamos su trabajo, cuando minimizamos su valor como persona. ¿De acuerdo? Ya cuando estamos en esas situaciones es porque sí o sí estoy ejerciendo una violencia sobre la persona, porque estoy afectando su imagen, su autoimagen, su autoconcepto y puede ser muy probable su autoestima. ¿Esto qué es lo que sucede? Como empiezo a atacarlo, como empiezo a decirle cosas sobre su persona, sobre su valor, el punto es que la persona lo puede tomar demasiado en serio. Aquí ese es la cuestión o el punto que hace que se consuma el acto de violencia. Reitero, a veces lo hacemos no con esa intención, pero en el momento que yo digo una palabra que minimiza o una frase que minimiza a la persona se siente mal, la persona le afecta en el autoestima, le afecta en el autoconcepto y empieza a actuar conforme a lo que yo le estoy diciendo. Si yo le digo, tú nunca sabes, y entonces la persona empieza a tener una imagen de sí misma de, pues no, yo nunca sé, nunca voy a poder. Llega a tener también ahí una imagen o un concepto de, pues soy una persona que no puedo hacer nada. Y de ahí se lleva hacia el concepto de decir, tengo que actuar como una persona, pues que no puede, porque así está, ¿no? Porque así me ven los demás, así me veo yo, entonces puedo actuar bajo esa situación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ahí, sin querer, se consumió el acto de violencia. ¿Sí? Y esto llega a suceder muy, muy seguido o llega a sucedernos más en la parte del desarrollo infantil. Con los pequeñitos, mucho cuidado cuando nosotros, como adultos, cual sea tu rol, cual sea si eres papá, mamá, el maestro, el cuidador, cual sea tu rol, es importante el poder tener mucho más cuidado con las palabras que llegas a decir. Porque si llegas a decir palabras de minimizar su esfuerzo, si el niño o la niña apenas va gateando, por ejemplo, y va haciendo su esfuerzo gatear, su esfuerzo caminar, y tal vez te fijas nada más en que es que nada más te caes, es que te caes, siempre te estás cayendo, pero no hay un reconocimiento de lo que está logrando, entonces el pequeñito va creciendo con la idea de puedo hacer cosas bien, pero con que lo haga mal algo es más que suficiente para que se fijen. Y eso, si te fijas, es una creencia que llegamos a tener hasta como adultos, no solamente como niños. Entonces, si yo le repito mucho al niño que no puede, o me fijo en sus errores, o me fijo mucho en lo que no me gusta de él, entonces va a empezar nada más a fijarse en lo que está mal. Por eso, como seres humanos, llegamos a tener una idea en donde puedo decirte todos mis defectos, que en realidad son áreas de oportunidad, pero puedo decirte todos mis defectos, pero yo no puedo decirte ninguna virtud, ninguna habilidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y empezamos a crecer bajo la lupa de los errores, bajo el estar remarcando que no hago bien, porque no lo hice bien, en vez de también reconocer lo que se hizo bien. ¿Sí? Desde ahí empieza ese ciclo de violencia. Reitero, esto se empieza a dar cuando empiezas
o atentas contra la integridad de la persona, su valor, su esfuerzo, para que no todo sea manejado como violencia. Ahora, cuando tú pones, por ejemplo, en el caso de los límites, porque aquí hay algo que me preguntan mucho, el ponerle límites a un niño, el ponerle límites a un adolescente, ¿es violentar? No, siempre y cuando el límite no le haga daño. Por ejemplo, si tú le dices, no, hoy no vas a comer, porque te portaste mal, no vas a comer en todo el día. Estás limitándolo, o es un límite aparentemente de una consecuencia, pero es una consecuencia que sí lo está violentando porque le está haciendo daño. Si tú le comentas, necesitas recoger tu cuarto, necesitas lavar esto, o tienes tales obligaciones, esos límites no es violentar, porque aquí es donde se están creando esas confusiones, ¿de acuerdo? Bien, ahora, cuando en los niños empezamos a ejercer estas palabras, como les decía, esto nos lleva totalmente a la parte que empiezan a crecer con esas palabras, no nada más con esas palabras, se convierte en una creencia. ¿Y a qué me refiero de creencia? Bueno, a que si tú me dices muchas veces que tengo muchos errores, entonces yo voy a entender que no puedo hacer bien las cosas y voy a entender que nada me va a salir bien y que nada hago bien. ¿De acuerdo? Y yo empiezo a comprarme esa idea, me compro esa creencia y por ende empiezo a actuar así. Cuando esa persona o cuando tú como adulto le vuelves a decir al niño, ya ves cómo no sabes, ya ves cómo no puedes, ya ves cómo no, ¿sí? Y lo vas reafirmando, eso va ejerciendo una creencia de menospreciarse y de bajar su autoestima. Es ahí donde se empieza a consumir ese acto de violencia psicológico, porque estás influyendo en la persona para que crea que es alguien que no tiene valor y que no puede hacer las cosas. Ese es el punto. Cuando tú empiezas a darle una creencia y cuando tú empiezas a bajarle su autoestima, reitero, y su valor. Esa es una violencia psicológica. Eso es una violencia no totalmente no intencional. Ese es un tipo de violencia, ¿de acuerdo? Pero no es intencional porque esto parte de nuestras creencias, parte de nuestra cultura, parte de lo que nosotros ya sabemos. Pero era importante y es importante que sepamos que este tipo de palabras no son nada viables porque claro que pueden ejercer en la persona y crear una imagen totalmente errónea. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya es una violencia, ahora sí, con un contexto y con una idea total de dañar al otro, entonces estas palabras son dichas ya con emociones más profundas, con el enojo, con también la rabia, a veces también con el orgullo de decir, puedo dominar a esta persona. Entonces las palabras ya son dichas de una manera totalmente con el contexto de te voy a dañar y voy a hacer que no creas en ti o que creas que eres menos. Que era el tipo de violencia que se utilizaba más en las generaciones anteriores, como les comentaba. Cuando, por ejemplo, el hombre le decía a la mujer, tú no sabes, tú no debes de opinar, tú no puedes decir nada y entonces yo soy el único que puede y tiene derecho a opinar y a decir las cosas. Y como tú no sabes, pues entonces tú tienes que estar a mi servicio. Ese es un tipo de violencia totalmente dirigida y totalmente con la intención de dañar a la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que diferenciar estos tipos de violencia. Y tenemos que diferenciar también que a veces lo hacemos con intención y a veces lo hacemos sin intención. Y vamos a seguir con estos tipos de violencia, pero ¿qué creen? Después de una pequeñísima pausa, que estamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. México es un país libre, independiente y soberano.
Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación, porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y ya regresamos. Sí, recuerden que estamos en donde, en esa radio 97.3 y que nos pueden mandar sus mensajes y de igual manera, pues bueno, estamos aquí entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Yo soy la doctora Roxana Ortiz. Y bien, vamos a continuar hablando, como les decía, de este concepto que parte de muchas creencias y parte de muchas intenciones. Como les decía, está la violencia entonces, la cual no es con esa intención. Sin embargo, la violencia dirigida y con intención se refiere cuando yo voy a empezar a atacar al otro, pero con la intención de dañarlo o de orillarlo hacia una acción, ¿de acuerdo? Esto, ¿en dónde se puede realizar o en qué espacio se realiza? En todos los espacios que tú te puedas imaginar. En el trabajo, en la escuela, en la calle, en la familia, se puede o hay personas que llegan a ejercer este tipo de violencia. ¿Cómo nace a veces? Por ejemplo, vamos hacia la parte escolar y laboral. En esos dos ámbitos, de repente se empieza con palabras, se empieza con ciertas frases que llegan a afectar al otro, pero no es como toda la intención. Aparentemente así nos llevamos, aparentemente así es todo normal, y entonces, ¿qué sucede? Nos tenemos que aguantar, ¿sí? Pero no deja de ser un tipo de violencia porque estás ejerciendo poder sobre el otro, de minimizarlo. Cuando una persona se enoja con otra y dice, ok, ya sé que esto no le agrada o ya sé que esto le afecta. Entonces, lo que era una broma, lo que yo lo hacía sin intención, ahora lo voy a empezar a hacer con esa intención de dañar a la persona. Y entonces voy a hacer comentarios delante de la persona o detrás de la persona, voy a hacer comentarios que le empiecen a afectar, que lo empiecen a dañar y por ende a que lo voy a orillar, a que reviente, es decir, emocionalmente, a que explote, a lo mejor a que se haga agresivo o simplemente lo que tal vez no lo quiero orillar a nada, pero lo que sí quiero es que esta persona pues obviamente se sienta mal. ¿Se dan cuenta cómo es desde aquí que yo lo estoy diciendo no se escucha nada agradable? Sin embargo, se llega a dar esas intenciones. Y es ahí donde ese ciclo de violencia tiene varias etapas, cuando es totalmente dirigido. ¿Qué significa? Empiezo a atacar a la persona de manera verbal, la persona se siente mal o la persona empieza a reaccionar, pero si empieza a reaccionar, empiezo a decir cosas más fuertes para que esta persona le produzca el miedo o el pánico o el quedarse callado o callada, y entonces es ahí cuando se empieza a ejercer y a consumar el acto de violencia. Después sigue aparentemente ya dejamos de decir cosas, ya no decimos nada. Sin embargo, después empezamos otra vez y es un ciclo que aparentemente no se rompe. ¿Cuándo se llega a romper? Se rompe cuando la persona obviamente ya explota, cuando la persona ya no puede, ¿de acuerdo? Cuando la persona ya no quiere esa situación y empieza tal vez no nada más a hablar o no habla, sino empieza a golpear o empieza a tener acciones que son violentas, pero que obviamente se inició desde una situación de estarlo violentando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con esta persona que tiene esta influencia encima? ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, pues empieza a tener ideas de ya no puedo, de ya no sé qué hacer, de me está diciendo, me está comentando, y entonces es cuando explota.
ahí es un ciclo de violencia que, reitero, es dirigido, es con el contexto de poder atacar al otro, pero también aquí la otra parte, la que es afectada, se empieza a dar cuenta que eso no le gusta y empieza entonces a poner límites. A veces los límites no son nada adecuados, pero empieza a darse cuenta, o más bien racionaliza, que eso no lo debe de sufrir y eso no lo debe de padecer. Y eso es muy bueno, esta situación es muy buena, porque la persona sabe que es algo que no merece. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que algunas personas lo llegan a aceptar. Y es ahí donde se consuma un acto o un ciclo de violencia intencional, intencional, con el objetivo de dañar y totalmente recibido y normalizado. Ese es un ciclo de violencia que es más difícil de romper. Por ejemplo, en una relación, uno de las personas que integran la relación en un noviazgo, persona A ejerce violencia psicológica sobre persona B. Entonces persona A empieza a decirle cosas negativas de su persona, de lo que hace, de lo que dice, y empieza a someterlo hacia una personalidad chiquita. Es decir, empieza a minorizarlo desde tú no puedes, tú no sabes, es que tú sin mí no vas a poder, tú sin mí no vas a lograr nada. Económicamente, porque ahí viene otro tipo de violencia donde se puede llevar a cabo también en la pareja, en donde te voy a estar contando el dinero, no hay dinero y te voy a hacer padecer desde esa perspectiva económica. Y también, como veo que lo estás normalizando, ¿en qué sentido? En que sigues aquí, y lo estás aceptando, no te gusta, pero lo estás aceptando, continúas, entonces también voy a empezar a ejercer a lo mejor la violencia física. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones hay personas, o la persona B, se encuentra en una situación de normalizar de cierta manera la violencia, de decir, como se enojó, fue porque yo lo hice enojar o porque yo la hice enojar. Fue por mi culpa, fue por lo que yo hago, es que yo también lo que hago no me fijo. Cuando una persona tiene este discurso, es porque la víctima, ¿quién es ella? La víctima está aceptando y está normalizando ese tipo de ejecuciones de violencia. Y no lo está viendo totalmente como violencia, lo está viendo como conductas que aparentemente generó ella o generó él y conductas normales de la otra persona porque así es. Porque así es, porque esa es su personalidad, porque siempre ha sido así. O se empieza entonces también como yo tengo la culpa, como yo lo hago enojar, por eso es que la pasa mal por mi culpa. Cuando sucede esto, ese tipo de ciclo de violencia es más complejo el poder romper, porque entonces tienes que trabajar o tenemos que irnos hacia la parte de la persona que es la víctima, que está creyendo, que está considerando, o porque está creyendo que lo que le están diciendo es cierto. ¿De acuerdo? Tal vez van a venir creencias desde el estilo de crianza, creencias desde generaciones atrás, que aquí también vienen muchos temas, créanme, que se involucran, como el amor todo lo puede, o quien ama pues también tiene que sufrir, o si sufres mucho es porque amas, o quien te hace sufrir es porque te quiere. Todas estas creencias se empiezan a arraigar mucho en la parte de la pareja y por eso es que existen ciclos de violencia. ¿De acuerdo? Tanto violencia psicológica, principalmente como les había dicho, y violencia física. En ocasiones llega a haber violencia sexual. Pero desde la violencia psicológica, de empezar a minimizar a la persona, con esa intención y sabiendo que estoy minimizando a la persona, entonces sé que la tengo como a la orden o la tengo bajo mi poder. Y si la otra persona dice que así es y que es su culpa, pues entonces está totalmente completo el ciclo, porque no hay una manera en que se rompa. Obviamente la persona que ejerce persona A, que ejerce la violencia, no lo va a romper, porque está en ese ciclo cómodo. Y la persona B, que se encuentra
recibiendo esa violencia, no está cómodo, no es que la pase bien, pero es algo que aparentemente tiene que vivir. Y aquí la pregunta del año es, ¿quién nos dijo que tendríamos que vivirlo? Pues probablemente las creencias sociales y las creencias familiares. ¿De acuerdo? Cuando hay una creencia familiar o una creencia social muy importante en la persona o que influye mucho en la persona, va a ser difícil el que rompa este ciclo porque entonces está atentando contra las creencias familiares y sociales. Pero cuando llega alguien y le dice, no mereces vivir así, no mereces que te traten de esa manera, no mereces que te digan esto, no lo va a creer en primera instancia. Pero cuando empieza a ver por sí mismo, por sí misma, entonces se da cuenta que efectivamente no son los tratos que necesita recibir. Y se trata la violencia o se trata de romper este ciclo de violencia a través de la terapia, pero sobre todo sobre el cambio de creencias de la persona. ¿Cuesta mucho trabajo? Claro que sí. Imagínate que durante muchos años tú hayas vivido con las creencias, a lo mejor en casa, de no vale tu opinión, de no debes de ser tomada o tomado en cuenta, y llegas a tener a lo mejor una pareja que va, y también va a empezar con esa, reforzar esta parte, va a empezar a decir, claro que sí, es que tú no puedes, tú no debes de opinar, y entonces la persona dice, pues sí. Si toda mi vida me lo han dicho y también mi pareja, entonces me tengo que aguantar y más bien es cierto. Cuando llega una sola persona y te dice, eso no es cierto, no se lo vas a creer, si ya varias personas te lo han dicho y durante muchos años. Por eso romper los ciclos de la violencia llegan a ser tan complejos, porque no estamos tratando de lo que ve la persona, ¿sí? ¿A qué me refiero? Puede ser que los familiares le digan, es que te golpea, es que te humilla, te dice esto, te dice aquello, no es normal, o no debes de dejarte, o tienes que contestarle, o tienes que hacer algo. Pero si la persona en su creencia, en su sistema de creencias, considera que es normal, que es lo que le tocó vivir, que pues así la hacían de generación en generación y pues también lo tiene que cumplir y que pues el amor lo puede todo, entonces con esas creencias son totalmente suficientes, hasta con una sola creencia es más que suficiente para que la persona siga en este ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, este punto, este tema, lo trato con ese objetivo de reflexionar de realmente en qué relación estamos, en qué espacio estamos y cómo tratamos a los demás y cómo nos tratan los demás. Es muy importante tener un valor humano, tener el respeto y saber que somos merecedores de respeto, de confianza, pero sobre todo de ser validados como seres humanos. ¿De acuerdo? Cuando este acto de violencia o estos ciclos de violencia se llevan a cabo así, aquí hay donde entra algo que se le llama la etapa de la luna de miel. ¿Cómo es esto? Primero empieza la persona a atacar a la otra, psicológica o física o sexualmente, la ataca, la hace creer que fue su culpa, la hace creer que lo hizo o la hizo enojar, la hace creer que esa es la dinámica, ¿sí? Y posteriormente cuando la persona llora, cuando la persona sufre, entonces la otra persona o quien ejerce la violencia empieza a compadecerse o empieza a tener empatía y dice, no, pues bueno, es que ya te hice llorar o es que ya lloraste o te pusiste triste y entonces te regalo algo o te digo cosas bonitas y a eso se le llama la etapa de luna de miel. Cuando todo se empieza a reconquistar aparentemente, cuando todo aparentemente está bien y de ahí, ¿qué es lo que sucede? La persona dice, no, pues ya me pidió perdón o ya se portó bien o me trajo serenata o me trajo flores o hizo algo, ya, todo está bien porque está viviendo en esa etapa de la luna de miel. Cuando empieza a salir nuevamente la personalidad, entonces empiezan los ataques y empieza ese ciclo. Y es complejo. ¿Pero cómo lo rompemos? Pues ¿qué crees? Después de una pausa te digo, estamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso.
Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bien, regresamos después de la pausa así de chiquitita. Y el tiempo se nos está yendo rápido. Se nos está yendo rápido y esto es información muy, muy importante. Información que realmente nos sirve muchísimo. Y como les decía, en este tipo de ciclo de violencia llega a ser más complejo romperlo porque ambas partes están cómodos. La persona que recibe la violencia no significa que sea feliz. Cuidado, entra en una parte cómoda. Cómoda no significa que sea felicidad, sino cómoda significa que me acostumbro, lo normalizo. Y llega a ser como una zona cómoda, porque a veces se dice, rompe ya este ciclo, sal de ahí. Pero si salgo y me va peor, pero si salgo y me encuentro a una persona peor, o si salgo y ya no consigo a nadie. Llegan a ser a veces pensamientos que recurren en esa persona. Y entonces, ¿qué sucede? Estas creencias o estos pensamientos hacen que no se libere, hacen que no haga algo y por ende el ciclo sigue. ¿Cuándo se rompe el ciclo? De diferentes maneras. A veces cuando la persona violentada sí se empieza a dar cuenta que esto ya no, como que ya empieza a despertar y se da cuenta que ya no, a través de terapia, a través de ver otros ejemplos de cómo puede ser tratada, a través de personas que le hagan una red de apoyo y que le digan, así no debes de ser tratada, o bien viene otra forma que no es nada la adecuada, cuando este tipo de violencia va subiendo de nivel. Porque la violencia, claro que tiene niveles. Desde las palabras empezamos con pequeñas ofensas, pequeños sarcasmos y de ahí viene ya totalmente el ataque verbal. La violencia física empieza desde empujones, desde pellizcos, desde tal vez el aventar, ligeramente, y de ahí empiezan con golpes más fuertes. Y en ocasiones esto lo lleva a que la persona pues obviamente llegue a perder. ¿Sí? Se llegue a perder o en este caso llegue a tomar decisiones que no sean adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos bajo un ciclo de violencia o se puede romper de la manera adecuada, que es a través de romper las creencias, o desafortunadamente se llega a romper porque la violencia llegó a un límite que ya no es sostenible. A través por los golpes, por abusos sexuales, por abusos económicos, empieza entonces a veces personas toman decisiones erróneas o bien en ocasiones los golpes se convierten en golpes más fuertes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues entonces pueden provocar algo catastrófico. Y es ahí cuando el ciclo de la violencia se puede romper, pero por una consecuencia la cual ya los llevó a ser totalmente expuestos y necesario para romper ese ciclo. Dentro de las violencias que les decía, tanto la física, la emocional, la psicológica, todas estas violencias lo que van a causar en la persona obviamente son daños físicos. La violencia física viene desde los golpes, los moretones, desde hasta heridas, y la parte emocional de minimizarse totalmente como persona y perderse como persona. ¿Qué significa perderse?
como persona? Bueno, cuando alguien ya no sabe ni quién es, ni cuál es su identidad, ni realmente qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, no sabe nada. Lo único que hizo es vivir para el otro, a través de golpes, a través de palabras negativas, y esto llega a suceder, claro que sí. Actualmente sucede, sí, y puede ser de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. No es totalmente exclusivo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el punto? Saber que nosotros valemos muchísimo y que nosotros tenemos todo el derecho y obligación, tanto derecho que nos traten bien, pero también la obligación de cuidarnos a nosotros mismos. Y esto nos va a ayudar, ¿sí? Porque vamos a poder establecer límites. Ahora, fíjate, nos vamos regreso a la etapa de desarrollo inicial, que es en la que debemos de fortalecer a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, en donde es importante que puedan expresar lo que no les gusta, lo que no les agrada, pero que también tienen la responsabilidad de respetar al otro. Cuando tú enseñas a un niño, a una niña, a respetar al otro, así sea una niña, va a respetar a un niño y el niño va a respetar a la niña, porque regularmente, por generaciones, también se consideraba que el hombre tenía que ser el respetuoso, pero claro que esto es mutuo. Cuando tú empiezas a decirle a tu pequeño, a tu pequeña, que debe ser respetuoso, respetuosa, y qué significa no usar palabras que ataquen, que ofendan, no usar palabras con intención de dañar, porque a veces los niños dentro de su enojo empiezan a utilizar palabras que llegan a dañar, ¿sí? Y palabras que obviamente dañan al otro, lo hacen llorar o la hacen llorar, pero es importante el poder entrar ahí, intervenir y decir, hey, esto no es adecuado, porque estás rompiendo la regla de la convivencia y sobre todo del respeto. Cuando nosotros empezamos a transmitirles ese respeto hacia los demás, eso es un punto muy agradable. Pero, ¿qué crees? Falta un punto más importante. ¿Cuál es este? El poder darle un poder de valor sobre sí mismo, sobre sí misma. Cuando nosotros empezamos a decirle quién es, a tratarlos bien, a darle sus características, a poder decirle de lo que pueden ser capaces, de todas sus habilidades, no solamente fijarnos en la parte de sus defectos, que en realidad son áreas de oportunidad. Cuando no nos ponemos en esa situación, entonces él o ella sabe que merece respeto y que tiene la responsabilidad también que los demás no le digan cosas que le duela. Y es ahí cuando se empieza a establecer los límites, ¿sí? Es ahí cuando se empiezan a establecer límites claros y límites sanos. No me gusta esto, no me agrada esto, empieza a recurrir a las personas adecuadas y se empieza entonces un ciclo de no violencia, pero sobre todo de convivencia sana. Desde la familia, desde la parte individual, la familia y ahí en la parte social. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros le vamos enseñando esto a los peques, pues obviamente van actuando de una manera adecuada, van actuando de una manera en la que se sienten mejor, pero sobre todo saben que hacia con los demás no pueden ejercer este tipo de palabras y que no puede ejercerla nadie sobre ellos. Esto es con nuestros pequeñitos y créeme que te va a ayudar muchísimo. Pero ¿qué sucede también ahora con nuestros adolescentes? ¿Qué sucede con aquellos pequeñitos que van creciendo? Que en ocasiones dicen, así nos llevamos, o pues obviamente ya la autoestima está un poco más dañada, o más deteriorada, o en este caso ya tiene una creencia de, por ejemplo, no puede. Es importante observar a nuestros adolescentes, cómo se desempeña socialmente. Es importante también el tener mucho cuidado, ahora lo ligo con el otro tema, de las redes sociales, de cómo se comunica, por qué sube publicaciones, qué tipo de publicaciones sube. Sí es indispensable estar totalmente atentos a ello. Reitero, si mi hijo, si mi hija no tiene consolidada su autoestima, no tiene consolidado también el autoconcepto,
¿qué es lo que va a pasar? Va a ser permisivo o permisiva y va a empezar a aceptar todo aquel acto que lo ofenda, le ataque o no le haga bien, ¿de acuerdo? Ahora, también puedes tú recurrir a lo mejor a la parte también de las personas que pueden ser tu red de apoyo. Aquellas personas, tanto en la escuela, tanto familiares, amigos, los cuales te pueden permitir el ayudar a tu hijo, a tu hija, y el ayudarlo de una manera en que puedas guiarla, que eso no es adecuado. Las redes sociales, aquí digo este tema, llega a jugar un papel muy, muy importante. Juega un papel determinante porque es un medio en el cual adolescentes, adultos, niños llegan a utilizarlo para poder ejercer la violencia de una manera directa, pero a la vez escondida. Es decir, las redes sociales sí te puede dar esa valentía de, pues voy a decir esto, voy a escribir aquello, voy a ofender a la persona, pero como estoy detrás de una pantalla, ¿qué es lo que sucede? No pasa nada. No se lo estoy diciendo a la persona, pero sí tomo más valor detrás de una pantalla. ¿De acuerdo? Y entonces llegan a ser un medio preciso y un medio adecuado, desafortunadamente, para poder ejercer ese tipo de violencia. Que bueno, ya sea el ciberbullying, la violencia cibernética, etc. Pero el punto a lo que voy es, debemos de cuidar muchísimo el tipo de comunicación que tenemos. Porque una comunicación donde no te ven, entonces, ¿qué sucede? Se presta totalmente para poder decir todo, para poder atacar. Y hay quienes empiezan a suplir. ¿Qué significa? O empiezan a inventarse algunos perfiles o algunos usuarios diferentes y empiezo a atacar a la persona. ¿De acuerdo? Como no soy yo, no me pueden decir que soy yo o estoy detrás de una pantalla, como decía, entonces la mente, créanme, que aumenta su poder, aumenta esta batuta de, yo puedo hacer lo que sea, entonces el ciclo de violencia es peor. No solamente es físico, entonces actualmente, y ya va desde algunas generaciones atrás, ha sido desde parte de las redes. Sin embargo, esto desafortunadamente va creciendo porque hay muchas plataformas donde se pueden comunicar. Hay muchas plataformas en las cuales se puede tener comunicación con la persona, pero obviamente donde se pueden atacar. Es totalmente indispensable que conozcamos este tipo de plataformas, que conozcamos los medios en los cuales tanto mis hijos, tanto mis familiares, hasta yo, puedo recibir de comentarios que no son adecuados. El fortalecimiento de una autoestima, eso va a ser la garantía para que puedas estar tranquilo, estar tranquila, que no vas a ser víctima de ello y que tus seres amados tampoco lo van a hacer. El fortalecimiento emocional, físico, psicológico, créeme que va a ser tu llave del éxito, porque vas a poder establecer límites sanos y duraderos. Voy a leer los mensajes que tengo. Juan Francisco Díaz dice, doctora, es un placer verla, saludos y acá estamos presentes. Muchísimas gracias. Coquito Gallardo Morales, buenas tardes, doctora Roxana, aquí estamos presentes como cada jueves, excelente programa y excelente contenido, un abrazo, gracias, igualmente. Y bueno, recuerden entonces, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente y sobre todo alimentarla cada día con palabras adecuadas, con un amor propio, eso nos va a dar la llave del éxito, créanme. Y bueno, se nos acabó el programa, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Esto es Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio, en esa radio 97.3. Nos vemos. Hasta. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.